Este 20 de septiembre del 2017 se cumplen 239 años de la fundación de San Francisco de Macorís, más de 2 siglos de una historia que empezó desde antes de que fuéramos república y aún antes de que el invasor español conquistara a los depositarios originales de nuestra nacionalidad. El espacio donde está hoy la ciudad de San Francisco de Macorís fue parte del cacicazgo de Magua en el momento de la cultura aborigen, y que cuando Cristóbal Colón llegó a la isla por el norte, en su segundo viaje vino acompañado de varios sacerdotes. El que presidía la orden de predicadores, Fernando Boil, desertó, pero Fray Ramón Pane pasa a La Vega y fue testigo de la batalla del Santo Cerro, y este estaba acompañado de Fray Juan Borgoñón, fraile que pasó más al norte de La Vega hasta lo que era el cacicato de los Macoriges, lugar donde está hoy situada la ciudad de San Francisco de Macorís. Y este espacio, que era el cacicato de los Macoriges, fue bautizado por Fray Juan Borgoñón con el nombre de San Francisco, en lugar a la orden religiosa a la que pertenecía, los franciscanos. Por eso, entre San Francisco y La Vega se hicieron los primeros bautismos espontáneos o forzados, las primeras conversiones al catolicismo, y para el 1508 España declaró libre de resistencia aborigen a toda esta población con personas de estatura pequeña y de valor fiero en los combates que formaban parte de los ciguayos. Deshabitado y abandonado, producto del exterminio de los primeros habitantes, la lucha de España por evitar el comercio de su colonia con las demás potencias europeas provocó el traslado de los habitantes de la parte norte y noroeste del territorio, con lo que se inició el asentamiento poblacional en la zona que a la postre serviría de cuna a la fundación de este pueblo. Este espacio quedó deshabitado por siglos y volvió a tener alguna importancia después de las devastaciones de Osorio del 1605-1606, cuando muchas personas, cuando se devastaron las ciudades de Montecristi, Puerto Plata, Vallajá y La Yaguana, que debían pasar a residir a Villa Altagracia, Monteplata y otras jurisdicciones próximas a la capital, a algunos privilegiados le entregaron fincas en esta zona para ser privilegiados y no tener que ir a Vallaguana, Villa Altagracia o Monteplata. De 110,000 cabezas de ganado que había censado en la parte norte, solo 8,000 pudieron ser trasladadas a su destino, y muchas de ellas se esparcieron por este nordeste, rico en vegetación y en agua, se multiplicaron, y este espacio quedó como un espacio rico en ganado montaraz, en ganado salvaje. Y a esta zona empezaron a afluir
muchos cazadores en pos del ganado cimarrón. Una etapa de nuestra identidad claramente plasmada en la que sería una obra cumbre de la literatura social, autoría de uno de nuestros más ilustres escritores. En base a esta realidad fue que Pedro Francisco Bonó publicó su obra El Montero, que es la primera novela social dominicana y que tiene como escenario a este lugar desde Nagua, desde el Gran Estero hasta Cenoví. Este espacio de San Francisco es la primera espacio físico de la primera novela social dominicana, y al Montero, al cazador de ganado cimarrón, como al protagonista. Pedro Francisco Bonó será la figura cimera. Fue y sigue siendo el más notable intelectual que haya vivido, quien vivió por 43 años en esta jurisdicción. Y la novela El Montero que escribió sirvió de fundamento para el inicio de la sociología dominicana. Por eso Pedro Francisco Bonó se conoce como el creador de la sociología dominicana y de la narrativa realista. Siglos después, y ya dividida la Hispaniola en dos colonias, cada una propiedad de dos invasores europeos, la parte española de la isla se ve desbordada en número por la parte francesa, lo que obligó a un esfuerzo de equilibrio poblacional con la fundación de varias ciudades. Desde este punto de vista, cabe señalar que posteriormente a la caza de ganado cimarrón se dio el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la ganadería, el desarrollo del comercio, pero ocurre que en el siglo XVIII, el siglo del despotismo ilustrado, la desproporción que existía entre los habitantes de la colonia francesa de Haití y la parte española era que la colonia de Haití o de Francia tenía unos 500.000 habitantes y el Santo Domingo español solo 50. En el siglo XVIII, en la época de Carlos III, se decidió fortalecer la población de la parte española para que la población sirviese de murallas humanas para detener el avance de la colonia francesa. Y es por eso que en el siglo XVIII se establece, se funda Samaná, se restablece Puerto Plata, Montecristi, San Juan, se funda Neiva, Moca, y entre otras cosas se eleva a categoría de ciudad el Rincón de Santa Ana de San Francisco de Macorís, que el 20 de septiembre del 1778 fue elevado a categoría de ciudad. Pero ¿cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Qué tan largo y difícil ha sido la transición desde la economía basada en el ganado silvestre y la agricultura incipiente al actual San Francisco de Macorís, convertido en una de las ciudades más pujantes y de más marcado desarrollo en el país? La respuesta no es simple ni unicausal. Son diversos sectores económicos y sociales convergiendo para hacer grande lo que empezó en el monte y pasó a metrópoli, como por ejemplo el comercio, receptor actualmente de la mayor cantidad de generación de empleos en el Macorís del Jaya. Aquí el comercio era de familias. Por ejemplo, estaba la familia Risset, la familia Yavale, la familia Herramia, la familia Bonó, la familia Ortega, también la familia de lo de farmacia, que eran
una familia, la dueña de la farmacia San Pedro. En fin, eran negocios de familia. Los Muné también eran otra familia. Ese comercio de familia creó ramas y entonces los miembros de esa familia siguieron multiplicando el comercio. Como en los inicios, nuevos conquistadores extranjeros llegaron a la zona, pero esta vez no para saquear, sino para desarrollar actividades comerciales en pos del crecimiento de San Francisco. Luego, a partir de los años 60, llegó a San Francisco una generación de comerciantes nuevos que diríamos que multiplicó el comercio, lo diversificó y máximamente debemos agradecerle eso a los emigrantes de otros pueblos, aquí los mocanos, los veganos, los santiagueros, los contanceros y también las emigraciones de otros países. Por ejemplo, los libaneses, los chinos, los que no han contribuido, aunque están aquí desde que nos fundamos como país, son los haitianos en el comercio, porque los haitianos no son comerciantes organizados, sino lo que son venduteros callejeros. Pero esas familias que vinieron al país, que vinieron solos y criaron familia, que incluso la mayor parte se unieron a esposas dominicanas y formaron familia mixta. Por eso te ve a veces una persona con un apellido chino que no es chino, o una persona con una familia con un apellido español y no es español, y un libanés que no ha ido al Líbano. O sea, nosotros somos realmente un mix de países, de familia y de pueblo. Testigo y difusor del crecimiento, pero también de las luchas, los afanes y hasta la sangre derramada frecuentemente en sus calles por el carácter belicoso de su gente. San Francisco tuvo la suerte de conocer a un hombre cuyas empresas de comunicación permitieron conocer el día a día de la historia del desarrollo de este pueblo, en la misma medida en que ésta se desarrollaba. La primera emisora que hubo en San Francisco de Macorís era de un señor Acheca de Pimentel, pero no duró mucho y se fue. Luego vino La Voz del Progreso de don José Raposo, que fue la emisora donde yo comencé a trabajar radio. Yo tenía 16 años, por ahí pues ustedes presentarán la foto, cuando yo trabajaba en La Voz del Progreso, a los 16 años. Ahí también nació Radio San Francisco, había una emisora de Unión Cívica Nacional también, había otra Radio Tiempo, habían varias emisoras. Luego de varias décadas de inversión y de frustración, la radiodifusión no solo ha dado a conocer cada paso de crecimiento franco-macorizano, sino que ha aportado a este crecimiento gracias al entusiasmo sostenido de este pionero y a los que más adelante siguieron sus pasos. La radiodifusión aquí en San Francisco de Macorís ha progresado muchísimo. Las emisoras de Macorís ya son todas estaciones de radio modernas, con equipos bien modernos, cosa que me dio mucho empuje a mí. Cuando yo comencé, pues las emisoras de radio eran de tubos de fabricación caseras. Incluso el primer transmisor de radio se hizo aquí a mano, aquí en San Francisco de Macorís. Lo hizo el técnico José Ureña. Y entonces después, pues, yo conseguí amistades en Estados Unidos y me iba a los Estados Unidos y compraba los equipos más modernos que existían en esa época. Cuando eso, pues, yo traje aquí al país la máquina Caltri State, que era la única emisora que tenía esos equipos para pasar los anuncios. Pero ya todo está moderno, ahora la computadora están haciendo todo, en la radio y en la televisión, todo es computadora. Todas las emisoras de radio y de televisión tienen equipos modernísimos, sobre todo Telenor. Telenor es la institución de más progreso
que ha tenido aquí en San Francisco de Macorís y la que más se identifica esa compañía con su pueblo, San Francisco de Macorís, es Telenor. La televisión surge en San Francisco con el Canal 49 en un esfuerzo titánico del señor Romeo González. Ya en el 2000, Telenor, que tú me preguntabas, sale al aire en el año 94. Es en el 96 que ya Telenor comienza a incidir en todos los sectores de San Francisco de Macorís. Y en el año 2000, a comienzos del año 2000, surge el Canal 10, perdón, que es el primer canal que se inicia en sistema de cable en la zona. En el año 2001, si no recuerdo mal, en abril, surge el Canal 8, que fue el segundo, que comenzó siendo un canal de eventos. Y en el año 2002, el Canal 12. Y ya es en el 2008, a raíz de nuestro ingreso a Telenor, que surge en la Feria Mayorista el Canal 14. Y el año pasado, el Canal 56. Entonces, en el transcurso del tiempo, como estamos hablando del Nordeste, surge en Samaná, por ahí en los comienzos del 2000, el canal de Samaná, y luego en el 2011, el canal de Las Terrenas. En ese proceso creamos el canal de Teleinca, el canal 33 HMTV. Y son esos canales los que han hecho que la televisión en San Francisco, fundamentalmente los canales de Telenor en San Francisco de Macorís, haya tenido una trascendencia que se ha notado en los diferentes eventos que han acontecido aquí. Telenor, tal como lo expresara Machacho González, se convierte en el tiempo en una marca ciudad, con casi una docena de canales diseminados en toda la geografía de la región nordeste, a donde llegan al mismo tiempo sus servicios de telecable, y haciendo de San Francisco de Macorís una referencia en cuanto al crecimiento e innovación en la televisión. No soy muy dado a las comparaciones, porque cada espacio, cada pueblo tiene su realidad y tiene sus productos. Pero yo pienso que en el Nordeste y en San Francisco de Macorís de manera particular, hacemos una televisión que no tiene que envidiar a la televisión nacional. Mucha gente habla de la cualquierización de la televisión, y eso no es más que una forma clasista, estrecha, de ver el desarrollo de los pueblos. Si dijéramos eso con las universidades, entonces hablaríamos de cualquierizar las universidades. Sin embargo, los pueblos se miden en términos de desarrollo por una serie de condiciones de infraestructura que poseen. Tener universidad, tener medios de comunicación, televisión, radio, prensa digital, prensa escrita. Entonces, San Francisco tiene televisión, 6 canales, tiene 2 universidades, tiene el periódico El Jaya como prensa escrita, páginas, la de Telenor, Franco Macorizano, un viaje de páginas. Entonces, te dice eso, que San Francisco tiene un estadio de desarrollo que no tienen otros pueblos del país. Entonces, siendo así, tiene que haber mucho más calidad, pero también muchos programas que no tengan calidad, porque tenemos de todo. Entonces la gente te quiere decir, no es que la televisión se ha cualquierizado, queremos ir al espacio en que solamente estaba el show de mediodía, con Colorvisión y 2 canales más. Hoy no es posible eso, porque en cada pueblo hay un sistema de cable que tiene un canal de televisión. San Francisco de Macorís también tiene su voz escrita, una prensa liderada por un fajador que, combinando el respeto estricto por la ética y el fino olfato empresarial, ha institucionalizado un periódico que tomó el nombre de nuestro emblemático río y lo hizo pueblo, el periódico El Jaya. Su director, Adriano Cruz, esboza brevemente esta parte de la historia franco-macorizana. Fíjate, en 1885, Luis Castillo, poeta Luis Castillo, se le ocurre producir un periódico llamado El Macorizano. Era como un boletín, ¿verdad? Presencia humilde, de escasa circulación, pero entenderás que para entonces esto era
un naciente villorrio. Villorrio quiere decir una comarca de casas humildes como las que vemos hoy en los campos, ¿verdad? Y creo que constituyó un hito que el poeta Luis Castillo, produjera este periódico que no tuvo larga duración, pero periódico al fin tuvo frecuencia mensuaria. Era en mimeógrafo, porque para entonces no había posibilidad de hacerlo en otra forma. Enfrentados a la realidad de una comunicación cada vez más tecnológica, la prensa escrita ha sido objeto de decenas de ensayos, a la mayoría de los cuales han sucumbido al tiempo y a la transformación de la comunicación. Aquí en San Francisco de Macorís, retomando, han habido 54 proyectos de periódicos. Vale decir, esto incluye desde hoja suelta, ¿ves? Periódicos ya con cuerpo de 4 páginas, 8 páginas, etc. Y la lista es bastante amplia, como te digo. Pero ha sido el periódico El Jaya el que se ha mantenido por más tiempo, convirtiéndose en toda una institución y en una publicación propia de nuestra identidad como pueblo. Si puedo hablar de prensa escrita actual, lo haría sin ninguna modestia del periódico El Jaya, que tiene una misión y una característica no solo informativa, sino propositiva. En El Jaya siempre estamos proponiendo formas de enfrentar problemas, de solucionar necesidades. El Jaya no solo dice esto está mal, sino que propone cómo hacerlas mejor. Es decir, por convicción queremos hacer del Jaya un medio que contribuya a hacer comunicación para el desarrollo. Entonces, estamos siempre contribuyendo a formar lo que es la agenda de desarrollo con las propuestas y señalamos necesidades para que sobre ellas se actúe y se mejoren las cosas. Las explicaciones sobre las positivas causas que se han combinado para alcanzar los grados de crecimiento de San Francisco de Macorís son diversos pero coincidentes. Cada uno de estos hombres, impulsores en sus respectivas áreas de este crecimiento, comparten sus reflexiones al respecto. Esa es una característica, a nuestro humilde parecer, de la historia de San Francisco de Macorís. San Francisco ha tenido un desarrollo acelerado, dinámico. Pienso que en gran medida el carácter creativo desde sus primeros habitantes, la fortaleza de su flora, de su suelo, la equidistancia con otras muchas poblaciones del entorno y características particulares de sus habitantes han determinado ese desarrollo evolutivo dinámico, pero también tenemos otros valores que se distinguen en la historia: dignidad patriótica. Es una característica sine qua non de este pueblo, al estar presente en todos los episodios nacionales, al lado de la vanguardia, de lo positivo, de lo revolucionario, de lo nuevo. San Francisco se ha caracterizado también por alto sentido de justicia, de laboriosidad, y parte de lo que vemos de sus aportes materiales son testimonio tangible de esa realidad. San Francisco de Macorís tiene una economía muy diversa, muy dinámica y activa. El Estado hace su parte, pero es muy lento, ¿ves? Por eso yo digo que las obras que se producen aquí
en términos generales, son como por generación propia, ¿ves? Que llegan por gravedad u opera un milagro. ¿Por qué? Porque el Estado no prioriza. Aquí hace muchísimos años no se invierte en obras visibles que puedan contribuir a soluciones. Sin embargo, la dinámica económica va desde lo que es ya la economía del cariño, como son las remesas. Muchísimos macorizanos envían recursos a sus familiares acá. Eso que se llama economía del cariño se integra en lo que es la dinámica constructiva, el comercio, etc. Pero ocurre también que Macorís en un año, por la diversidad y fertilidad de sus tierras, permite que se obtengan varias cosechas. ¿Ves? Que el cacao, que el arroz, que la ganadería y los productos agrícolas menores, plátano, yuca, etc. ¿Ves? Todo esto se integra a una economía bien mixta, diferente a lo que es la economía zafrera o estacional, que es muy propia de las comunidades donde solo existe, digamos, plantaciones de caña. Los baches de este desarrollo, sin embargo, no pueden ocultarse. San Francisco de Macorís también tuvo su etapa oscura, en donde era conocido no por la laboriosidad de sus empresarios honestos, sino por la incursión de cientos de sus ciudadanos que inundaron las inversiones con el dinero del narcotráfico, actividad a la que se dedicaron en los Estados Unidos de América, haciendo que por un tiempo esta ciudad fuera más conocida por los llamados Dominican York que por los miles de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos habían forjado su porvenir. Sí, ha sido un desarrollo, diríamos, creciente, pero tuvo una época mal fundado que nos creó a todos la malquerencia del resto del país y también del mundo. Y fue en la década de los 80, donde el comercio tradicional fue arropado, humillado por el comercio de personas que vivían del narcotráfico y pusieron negocio y vinieron a lavar dinero. Entonces usted que tenía, por ejemplo, una ferretería que se ganaba en el año 100,000 pesos y venía otra ferretería del mismo tamaño y se ganaba 10 millones de pesos en el año, entonces lo atacaba la renta y usted decía, bueno, ya no puedo seguir la ferretería, porque aquel lo que estaba era lavando, no vendiendo. Pero suerte a Dios, terminando la década de los 80, el comercio volvió a sus raíces y los comerciantes seguimos trabajando honestamente y en base a un desarrollo, diríamos, hasta acelerado, porque se ha despertado la inversión en nuestro pueblo. Y algo que es significativo de San Francisco de Macorís es el hecho de que el franco-macorizano invierte en su pueblo. Es raro de ver un franco-macorizano invirtiendo en Santiago, La Vega, la capital. Invierte aquí. Prueba de ello es que, por ejemplo, en el área deportiva hay una gran familia de aquí de San Francisco, como son los Risset, que han invertido en los deportes, que todo el mundo sabe que no es rentable, los deportes como inversión no es rentable, pero han invertido aquí. Pero aquí la mayor parte de la gente invierte en aquí, por eso usted ve grandes urbanizaciones aquí. Y mucha gente que todavía tiene la mente de los 80, que vienen aquí a San Francisco de otro pueblo, piensan que eso es producto de narcotráfico. No, lo que pasa es que el comerciante de San Francisco se ha visto en la necesidad de construir buena casa, porque realmente usted debe vivir bien si trabaja para descansar en la noche. Y entonces eso ha creado las grandes urbanizaciones. La educación en sus diferentes niveles también ha impactado de manera puntual en San Francisco de Macorís, ampliando la oferta de centros públicos y privados y diversificando las áreas del conocimiento. Para hablar del desarrollo de la educación en San Francisco de Macorís, lo primero que habría que remontarse a sus inicios y establecer que la educación en San Francisco de Macorís ha sido el producto
de todo un proceso evolutivo desde las primeras escuelitas particulares que se establecieron en esta ciudad y municipio, pasando por una época en que la educación era solo pública y durante muchos años inclusive gran parte de la educación básica urbana presentaba una separación entre hembras y varones, y teníamos la escuela de hembra y teníamos la escuela de varones, que anteriormente habían sido llamadas Escuela San Salvador y Escuela Costa Rica. Nos referimos hoy a la Escuela Manuel María Castillo, que era de varones, y la Escuela Padre Brea, que era de hembra. En el caso de la educación superior, nosotros conocimos educación superior a partir de el 27 de febrero de 1970 como institución, ¿verdad? Que fue el establecimiento del Centro Universitario Regional del Nordeste, CURNE, hoy recinto UAS San Francisco, y que ha hecho un aporte extraordinario en términos no solo de la formación de bachilleres en servicio, como lo hizo en su primera etapa, sino de profesionales y de entes, activistas culturales que han recorrido y existen en cada uno de los rincones de nuestra región y facilitan que personas, hijos de trabajadores, de campesinos, de gente sin ninguna posibilidades materiales para muchas veces financiar el proceso de formación de un profesional, hayan tenido la oportunidad de hacerse maestros, contables, abogados, ahora médicos, ya hay varios egresados, profesores de educación física que también comienzan a egresar. Es decir, hay todo un proceso de formación que es importante. Y orgullosos de nuestro pasado, vivimos el presente escalando peldaños de futuro, reconociendo nuestras debilidades y admitiendo los errores que en 239 años se suponen numerosos. Los retos se revelan fuertes. Debe ser nuestra visión cohesionarnos en pos de objetivos claros y definidos, sin dispersiones ni artificiales divisiones. Un pueblo que dentro de su rica diversidad se una en una sola consigna y norte. Seguir construyendo el progreso en el orden material y espiritual para hacernos más grandes, pero sobre todo más dignos. Feliz aniversario Macorís del Jaya. San Francisco, incomparable prado de dulzura, inolvidable perla de cariño, jardín de ensueños y de amores, de ricos huertos y bellas flores, tierra querida, solo sabrás lo que te adoro. Eternamente siempre será